gusto saludarles. Nosotros somos el equipo número 5 y le hablaremos sobre las reflexiones para un modelo educativo universitario ignaciano. Capítulo 1. La red de educación superior de la Compañía de Jesús. Desde sus comienzos, la Compañía de Jesús estuvo estrechamente vinculada al ambiente universitario. Los primeros compañeros jesuitas se dirigían unos a otros en su correspondencia llamándose con toda naturalidad por sus títulos universitarios: doctor, maestro, bachiller, licenciado, a la usanza de la época. Para aquellos hombres, la universidad fue el comienzo de una aventura apasionante en torno a un universitario. En Alcalá, Salamanca y París, Ignacio de Loyola vivió la experiencia personal del mundo universitario como encrucijada de la fe y de la cultura, e intuyó el formidable potencial que encerraba la universidad como instrumento apostólico. No hará aquí la historia de la larga trayectoria de la presencia de la compañía en el mundo universitario. Expondré a continuación sus alcances como cuerpo o como red. Y por último, formularé lo que a mi parecer constituye la problemática más importante en ese renglón, en la actualidad y de cara al futuro. Revisión general a la educación superior de la compañía. Los y las docentes se cuentan por millares. La IES de la compañía comprende las universidades propiamente dichos. Una gran variedad de escuelas, facultades e instituciones de nivel terciario, facultades de filosofía y teología para la formación tanto de los jesuitas como de otras personas interesadas en estos estudios, y cierto número de residencias universitarias de colegios mayores, merece la pena notar que la educación tanto secundaria como terciaria es el campo apostólico que absorbe mayor número de jesuitas. Más de la cuarta parte de la totalidad trabaja en el campo educativo. Sin embargo, el compromiso de la compañía con el mundo universitario no se ejercita solamente a partir de sus propias universidades o de su IES. Un número muy significativo de jesuitas también trabaja en instituciones que no pertenecen a la compañía, o se dedica a la investigación en diversas áreas dependientes de otras muchas organizaciones. En cuanto a su distribución geográfica, la IES de la compañía abarcan 46 países de todos los continentes. De las actuales universidades jesuitas, las más antiguas fueron creadas a comienzos del siglo XIX, luego de la restauración de la compañía. Varias de ellas retomaron el nombre y la herencia histórica de instituciones fundadas antes de la supresión de la orden. La mayoría de las universidades de América Latina se crearon hacia mediados de este siglo, por lo que puede considerarse por consiguiente como instituciones jóvenes. Desde el punto de vista económico, por regla general, la IES de la compañía o que han sido confiadas a ella no gozan de subvenciones de fondos públicos, salvo en el caso de algunos países con tradición universitaria de origen británico, donde los colleges perciben algún tipo de subvención que en cualquier caso no alcanza para cubrir la totalidad de los costos de su funcionamiento. Estas subvenciones resultan cada vez más insuficientes y tienden a desaparecer dentro de la actual política global de la privatización de los servicios educativos. La recaudación de fondos para la donación de la institución, como era el caso de todas las instituciones educativas de la compañía, que hasta la creación del Estado moderno gozaron de la gratuidad, se constituye así en una necesidad imperiosa y en la preocupación dominante de muchas instituciones. Los esfuerzos por volver accesible a la educación a través de fundaciones, becas, fondos sociales, ayudas de diverso tipo, son características de toda institución de educación superior de la compañía. Se verifica un verdadero proceso de secularización muy propio de la sociedad moderna, por el que las instituciones de la Iglesia se vienen a las reglas de funcionamiento de la sociedad civil. Aunque sin decremento de sus objetivos propios, las nuevas estructuras de gobierno traen consigo implicaciones que afectan muy cerca del funcionamiento institucional. Volveremos sobre ello más adelante. La educación superior como cuerpo apostólico. Ignacio de Loyola concibió a la compañía como un cuerpo apostólico único, al servicio de una misión universal. El padre general de la Compañía de Jesús anima a construir una red educativa ignaciana, estableciendo fuertes lazos de unión y cooperación entre todas las obras, de manera que, respetando la identidad y las competencias propias de cada una, se aprovechen las potencialidades de un cuerpo apostólico eficiente al servicio del reino. En el ámbito de la compañía,
al margen de la mayor o menor relación que existió siempre entre universidades, fue sintiéndose cada vez más la necesidad de articular una colaboración estable entre las universidades. Mencionaré de forma breve los principales hitos que al interior de la compañía han contribuido a imprimir sentido de unidad al trabajo universitario y han ayudado a la consolidación de redes entre la IES. Se verificaron varias reuniones regionales de universidades de la compañía hasta que, en septiembre de 1968, se celebró en Roma un primer encuentro de universidades jesuitas. Fue entonces cuando se institucionalizó el trabajo conjunto de las universidades de la compañía y se convirtió en norma la convocación de reuniones periódicas de rectores que se realizan por regla general. Días antes de las asambleas generales de la FIUC existen muchas otras asociaciones y redes nacionales e internacionales con objetivos, alcances y características muy diversas. Su enumeración resultaría interminable. Estas redes, constituidas sobre todo por académicos jesuitas que trabajaban en el campo de las ciencias positivas, la matemática, las ciencias sociales y entre otras, alcanzan cada vez mayor cobertura y adquieren insospechadas dimensiones y perspectivas, especialmente a través de Internet. La red en marcha. La red de educación superior de la compañía es hoy una realidad. Con sus logros y sus dificultades, la red se encuentra en marcha con propuestas y acciones concretas en el campo de la colaboración institucional. Presentaré a continuación algunos de los más importantes temas que a lo largo de estos años han resultado la preocupación dominante de la red de educación superior de la compañía y la temática con la que se enfrenta en este momento. En un principio, el acercamiento mutuo y la colaboración internacional parecían los temas dominantes en el marco de una identidad común, asumida por todos. A partir de 1975, a raíz de la Congregación General, saltó a primer plano el tema de la fe y la justicia, así como las de la opción por los pobres y la inculturación no abandonarán en adelante la educación superior de la compañía. En su discurso final, invita a los jesuitas a cumplir con un rol profético en las universidades. La red de universidades de la compañía asumió el reto. Fueron años marcados por la efervescencia de la transformación. Se elaboraron cartas de principio y declaraciones de misión. Se revisaron las estructuras y la práctica universitaria en la búsqueda de coherencia con ella. Se pusieron en marcha programas de servicio a la comunidad y a los marginados. Se estrechó la cooperación entre universidades del primer y del tercer mundo. Se realizaron investigaciones y estudios. Se tomó posición ante los problemas sociales, económicos y políticos, se ofrecieron propuestas concretas para los problemas que afectan a la realidad ambiente, se buscó la integración entre fe y cultura y se potencializó la labor pastoral. En una palabra, de muy diversas maneras, la educación superior de la compañía tomó en serio el desafío de la fe y la justicia. El camino no ha terminado y queda todavía mucho por andar, pero resulta innegable el esfuerzo de la red de educación superior de la compañía por responder a los nuevos desafíos y por transformar su modo de actuar. Sin embargo, el mundo de la educación superior se encuentra lejos de caer en la autosatisfacción de manera permanente. Surgen nuevos desafíos e inquietudes, producto tanto de los profundos cambios económicos, sociales que transforman el mundo, como de las nuevas corrientes que se abren paso en la iglesia y en la compañía. La problemática del momento. Para conocer el momento en el que se encuentra la red de educación superior de la compañía en cuanto a su problemática y proyectos en curso, tal vez se convenga referirse a la última reunión de rectores de las universidades y de la IES de la compañía celebrada en Santiago de Chile en octubre de 1977. Presentó como única razón de ser de la Compañía de Jesús la misión. Servir a ella es el punto focal de la Compañía de Jesús, misión que no es otra que la de Cristo y que se inscribe en la misión evangelizadora de toda la iglesia. Esta misión tiene para la compañía tres dimensiones, estrechamente entrelazadas entre sí, como ramas de un mismo tronco: la justicia, la cultura y el diálogo. Compañía, sino que vienen de ser una formulación actualizada de su misión fundamental, que continúa siendo la misma: el servicio de la fe y la promoción de la justicia. La red de educación superior reunida en Santiago se propuso analizar los principales desafíos de la realidad en las distintas regiones del mundo, desde la perspectiva de la justicia, la cultura y el diálogo.
Buscar la manera como la educación superior de la compañía puede responder a tales desafíos, todo ello con el propósito de determinar la aportación específica de las universidades y de la IES de la compañía como tales para brindar una solución a esta problemática, buscar la manera de articular algún o algunos proyectos comunes entre todas las instituciones de la red. Señalemos a manera de síntesis algunos de sus temas. La pobreza, nuevo rostro de la injusticia de hoy, fue la preocupación dominante en la totalidad de los informes. La cultura, en toda la extensión del término y con todas sus ambigüedades, resultó de los temas que dominaron las discusiones. Se hace hincapié en la concepción de la persona y del mundo, los valores, la ética, la bioética, la ecología, la democracia, la participación política y la sociedad civil. Hacia el futuro. La misión como punto focal de todo el ser y quehacer de la Compañía de Jesús emergió en definitiva como la única razón que da sentido a nuestra educación superior. Se reafirmó la necesidad de vincular en la práctica el trabajo universitario con la misión, y no solamente con las declaraciones de principios. Este objetivo no puede llevarse adelante si docentes, estudiantes y la totalidad de la comunidad universitaria no se incorporan a ella. La misión de colocarse en el centro de la cultura universitaria, es decir, en ese modo de proceder propio de la universidad, por usar una expresión ignaciana, que como el aire que se respira o mejor como el espíritu, lo llena todo y lo penetra todo. La impresión general de los rectores en Santiago era que este espíritu no siempre se asumía y compartía con los claustros, y que se hacía necesario un mayor diálogo al interior de la universidad, como metodología permanente de mutua interacción. Las conclusiones unánimes de los representantes de la IES de la compañía en Santiago fueron únicamente dos, pero resumen bien el punto en que se encuentra en la actualidad la educación superior de la compañía y las prioridades del momento en el ámbito mundial. Al mismo tiempo vienen a dar respuesta a los temas mayores de la pobreza, la cultura y la misión, que surgieron en la reunión como preocupaciones dominantes. La primera se refiere a la formación de los estudiantes, a partir de una metodología del aprendizaje que surja de la experiencia y del servicio. Esto supone exponerlos a un contacto con la realidad de los pobres y marginados. Esta experiencia debe acompañarse de una rigurosa reflexión intelectual que conduzca al compromiso y a la acción. La segunda se relaciona con la formación de profesorado, mediante una puesta al día de los directivos y personal docente, tanto laicos como jesuitas, acerca de los temas de la misión de la compañía en la educación superior. El objetivo es lograr que todos se comprometan en la misma misión, cada uno desde su puesto y con su función específica. Conclusión. En estos dos proyectos, en apariencia muy sencillos, se empeña la red de la educación superior de la compañía a escala mundial. El reto está en el aire. Si tuvieran que resumir una frase, todo lo expuesto hasta aquí, diría que la educación es una misión. Encontrar y dar sentido a la docencia y a la investigación, a partir de la identificación y el compromiso con la misión. Siempre con el polo a la tierra de contacto con la realidad y la problemática. Ambiente. Transforma no solo a las personas, sino a la universidad y al país. Directivos docentes y estudiantes comparten conjuntamente la misma misión. La misión es que hace la diferencia entre una institución de educación superior de la compañía y cualquier otra institución. Ignacianidad. Antes de empezar este tema es importante mencionar una cita del P.I. Luz. Se ha sugerido en ocasiones durante los últimos años a los jesuitas de nuestros centros superiores que evitaran un posible peligro de alejamiento de la proyección jesuítica tal y como se entiende desde la Congregación General 32. Esa llamada de atención, válida para los años 70, se mantiene vigente en el momento actual, que reclama a las instituciones educativas de la compañía mantener viva y operante la necesaria conexión entre la justicia y la cultura, atendida de manera expresa e intencionada por el conjunto del trabajo universitario en su dinámica propia a través de la docencia, la investigación y la extensión. Para la intelección del decreto sobre las universidades nos advierte el PEGI-LUS que conviene diferenciar los temas que resultan claves a saber. Primero, la relación obra-comunidad y entramado jesuítico. Segundo, misión y responsabilidad de parte de la compañía como asunto medular. Subraya también los dos grandes retos que han de ser asumidos por los centros jesuíticos de educación superior en el mundo actual. Primero, la conjunción del sustantivo universidad con el adjetivo jesuítica. Segundo, preservar y fomentar un modelo educativo común en el que debemos adentrarnos progresivamente, entendidas y asumidas las divergencias que han de darse. Para las obras educativas alentadas por la Compañía de Jesús, precisamente en virtud de la ignacianidad que la sustenta, no debe haber aspectos de realidad que resulten ajenos.
aunque deban considerarse desde diferentes límites dependiendo de lo que la finalidad de las obras exprese por su propia naturaleza. Las universidades de la Compañía de Jesús han de avanzar progresivamente en la renovación y promoción del conocimiento, han de respetar la autonomía de las diferentes disciplinas académicas y ponerlas en diálogo con la fe. En los tiempos actuales, como en antaño, los centros educativos de la Compañía de Jesús han de ser terrenos fértiles, con el propósito irrenunciable del bien más universal, en los que el empeño por el progreso social de los más necesitados sea el motor de sus afanes. Por esto, en las universidades jesuíticas debería promoverse la investigación y el debate sobre la ética, los derroteros de la economía y la política, y el sentido mismo de la vida humana. Para el presente de nuestras universidades, en intención de futuro, hemos de asumir dos retos que las llevan a mantener su identidad, a progresar de ella y a promoverla. Uno, seguir avanzando en el fortalecimiento de la universidad como obra jesuítica. Y dos, evolucionar en la clarificación de las implicaciones suscritas por el hecho de ser una universidad jesuítica. Afirmar que para postularse con autenticidad como jesuíticas, nuestras universidades han de estar impregnadas de ignacianidad supone un alto grado de responsabilidad para con nuestros centros educativos y para el mundo en el que se desarrollan. Tal convicción, retomada explícitamente en los últimos años, es la que debe alentar en el propósito de seguir caminando en pro de la verdad y la libertad surgida de ella. Existen así alientos para continuar con el trabajo y se pone en pie un conjunto de temáticas para ser atendidas y profundizadas. Nuestra identidad y cultura, el diálogo interreligioso, ecumenismo, la corresponsabilidad con los laicos, la situación de la mujer, la cultura de la comunicación, la ecología, la cooperación internacional, etc. El entramado, a la vez que desafiante, es profundamente atractivo y esperanzador. Estamos empeñados en el mayor esclarecimiento y consolidación del modelo educativo universitario de las Compañías de Jesús. Ante la misma disyuntiva de ser o no ser planteada por los ejercicios, desde la consideración clave de los principios y fundamentos. Las características tradicionales de la educación ignaciana. Si por tradicional entendemos el adjetivo derivado de la tradición como sabiduría acumulada en el proceso de difícil ascenso del hombre, con sus grandes errores, sus caídas, sus regresiones, pero también sus descubrimientos, sus iluminaciones y sus avances a nivel personal y colectivo, entonces hablar de las características tradicionales de un modelo educativo, como el ignaciano en nuestro caso, se traduce en el entendimiento de nuestras raíces para cobrar conciencia acerca de nuestra identidad y aprovechar así las experiencias y la sabiduría de quienes nos han precedido. No para la calca sin equivocaciones ni para la repetición acrítica de los modelos anteriores, sino para observar lo que hoy como ayer resulta válido. Es propio de la naturaleza del ser humano saber dejar lo que ayer fue quizá bueno y eficaz porque se inscribe en características accidentales que en nuestras circunstancias no tendrían vigencia alguna y sería impreciso e ineficiente seguir practicándolo. En este contexto resulta evidente que en los siglos XVI y XVII, cuando nace y se consolida la educación ignaciana en los colegios y convictorios de la Compañía de Jesús, el Renacimiento ofreció un esquema o imprimió una característica de la educación especial a partir de la literatura grecolatina, que resultaba entonces coyuntural, pero la prioridad de la formación del hombre, de la revalorización del conocimiento de las leyes de la naturaleza como ciencia empírica y el replanteamiento de las relaciones humanas en la sociedad son características perennes en la aventura de cada ser humano y en su enfrentamiento al misterio de su propia realidad y del ser mismo del mundo. A estas características tradicionales son a las que nos queremos referir aquí. La educación ignaciana supone la definición del modelo como la estructura de un proceso de enseñanza-aprendizaje gracias al cual la persona desarrolla al máximo sus capacidades y sus potenciales. La primera característica sería la educación personalizada. Ignacio fue un discípulo que contó con un tutor interior para él solo y aprendió que Dios tiene señalados para cada persona un camino único por donde llevarlo en su crecimiento espiritual. Gracias a ello, comprendió la importancia del director espiritual, ya que la experiencia personal necesita una luz exterior que le ayude a discernir las diversas emociones interiores para encontrar la finalidad o el sentido del camino de la vida. Esta educación personalizada respeta también el proceso de crecimiento que parte de la experiencia singular, para pasar por la meditación reflexiva y concluye en la toma de decisiones para la acción comprometida y transformadora de sí mismo. La segunda característica sería la educación cristocéntrica. Propone a Cristo como modelo de vida humana.
La vida y obra de Ignacio no se entendería sin el amor y la pasión por la persona de Jesucristo. Al asumir esta inspiración cristiana, la educación jesuítica no pretende ser dogmática, lo cual negaría la libertad propia del personalismo, sino que ofrece como opción preferencial de sus instituciones educativas el querer y seguir las enseñanzas del Maestro interior que se expresa con la palabra de la vida eterna. La tercera y última característica sería la educación comunitaria. La educación de la compañía ayuda a los estudiantes a darse cuenta de que los talentos son dones que deben desarrollarse, no para la propia satisfacción o propia ventaja, sino más bien con la ayuda de Dios para el bien de la comunidad humana. Los estudiantes son estimulados para emplear sus cualidades en el servicio de los demás, por amor a Dios. La Traditio Viva Educandi de la Compañía de Jesús. La tradición universitaria de la Compañía de Jesús tiene tres referentes incuestionables que la sitúan como una tradición viva y abierta a vivificar en el futuro. Su primer referente está en el carisma fundacional de los 10 maestros de París, quienes deliberaron en Roma durante la primavera de 1539 y decidieron unánimemente fundar la Compañía de Jesús. El carisma que brotaba de los letrados se hizo ley en las constituciones para los futuros miembros de la compañía, algo mucho más importante de que las concreciones diversas que pudieron establecerse en el amplio mundo de las instituciones educativas. El segundo referente se encuentra en la ininterrumpida serie de sabios que han mantenido por 4 siglos y medio encendido el fuego de las creaciones culturales en las ciencias, humanidades y la pedagogía, en la inculturación del Evangelio en horizontes ajenos al Occidente, en la promoción de la espiritualidad cristiana, en la renovación teológica y en el diálogo interreligioso. El tercer referente lo encontramos en la Universidad Multicultural y Multisocial de los sabios jesuitas que han servido a la investigación, la docencia y la difusión académica del amplio espectro de la geografía mundial. Tanto en la Santa Sede Romana como en el Episcopado se ha valido de su pericia. El ignaciano busca hallar a Dios en todas las cosas, en sus vertientes universitarias de criticismo, pedagogía y socialización. Capítulo 3. Elementos constitutivos del modelo universitario ignaciano. El tema de la identidad de las universidades de la Compañía de Jesús ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Varios documentos recientes han tratado sobre la identidad y función de estas universidades en la actualidad y de cara al futuro. Sin duda, el más importante de ellos es la Constitución Apostólica de Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae, de 1990. Este documento viene a ser como la Carta Magna de las universidades de la Iglesia hoy en día y constituye un instrumento fundamental para reflexionar sobre el significado de la Universidad Católica. En el ámbito de la Compañía de Jesús, la última Congregación General de 1995, en un documento sobre la vida universitaria, hace alusión a las transformaciones que experimentan las universidades y subraya la dificultad que existe para mantener y fortalecer el carácter específico de las universidades de la Compañía en cuanto a universidades y en cuanto a jesuíticas. El modelo universitario de inspiración católica. La identidad de la Universidad Católica. Para tratar de aclarar lo que es característico de una universidad católica, es indispensable remitirse a la Constitución Apostólica, que desarrolla dos aspectos, la identidad y la misión de la Universidad Católica. En lo relacionado a la identidad, los dos términos, universidad y católica, deben conjugarse como dos elementos inseparables de un único todo. En cuanto a universidad, es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural, mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. La universidad debe gozar para ello de la necesaria autonomía institucional que garantice la libertad académica, salvaguardando siempre los derechos de las personas y de la comunidad, en el marco de las exigencias de la verdad y del bien común. En cuanto a católica, debe constituir institucionalmente una presencia cristiana en el mundo universitario, frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura. El documento señala 4 características esenciales que debe poseer la universidad en cuanto a católica. Primero, la inspiración cristiana por parte de cada miembro y de la comunidad universitaria como tal. Segundo, la reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el saber humano, aportando el elemento de investigación.
Tercero, fidelidad al mensaje cristiano presentado por la Iglesia. Y por último, el esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su caminar hacia su objetivo trascendente. Por ser a la vez universidad y católicas, la institución debe ser, por un lado, una comunidad de académicos que representen las distintas ramas del saber humano y que, con la metodología propia de cada disciplina, examinen e investiguen a fondo la realidad en busca de la verdad. Y, por otro lado, debe ser una institución académica donde la fe católica esté presente de manera vital. La misión de la Universidad Católica es la búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber. A través de ello, la universidad presta un servicio a la Iglesia y a la sociedad. Se enfatiza la relación que la investigación debe tener con los graves problemas contemporáneos: la justicia, la calidad de vida, la ecología, la paz, distribución de recursos del mundo, el ordenamiento económico y político, prestando especial atención a la dimensión ética y religiosa de los problemas. La universidad debe también tener la valentía de tomar la posición. La universidad también debe comunicar a la sociedad los principios éticos y religiosos que dan sentido a la vida humana a través de una auténtica antropología cristiana. Se hace especial énfasis en la promoción de la justicia social como objetivo compartido entre profesores y estudiantes. Se menciona también la necesidad de diálogo y cooperación con otras universidades, ya sean católicas o no, en proyectos comunes de investigación y el desarrollo de programas de educación permanente de adultos. La pastoral universitaria merece una mención especial como oferta abierta a todos para integrar la vida con la fe. Esta pastoral no se agota con los servicios que pueda ofrecer el departamento correspondiente, sino que constituye una dimensión que penetra todo el quehacer de la universidad. Naturalmente, incluye la vivencia concreta de la fe cristiana, así como la participación en la vida activa y el culto de la Iglesia por parte de quienes profesan un compromiso cristiano. El diálogo cultural, en especial el diálogo entre pensamiento cristiano y ciencias modernas, constituye otra de las notas distintivas de la misión de la Universidad Católica. Todo ello se inscribe en la misión evangelizadora de la Iglesia por el que el mensaje de Cristo se lleva a todos los ambientes de la humanidad y transforma a la persona y a la sociedad. Estas 4 notas características en sí mismas dan ya un sello distintivo propio a la Universidad Católica y la diferencian de cualquier otra. El modelo jesuítico de una universidad católica. Se podría llamar señas de identidad del modelo universitario de inspiración católica. Las universidades de la Compañía de Jesús se inscriben en el marco de las universidades de la Iglesia, porque no puede ser de otra manera, y hacen suyas las orientaciones de la Ex Corde Ecclesiae. Sin embargo, dentro del marco general, presentan peculiaridades propias. El carácter específico de una universidad de la Compañía viene dado por la complementación de 2 conceptos: universidad como sustantivo y jesuítica como adjetivo. Los documentos de la Compañía no hablan propiamente de universidades ignacianas. El término ignaciano se aplica en otra acepción. Lo primero y lo sustancial de una universidad de la Compañía es que sea universidad. Se refiere al reconocimiento de que la universidad goza de entidad propia que no proviene de su adjetivación. El sustantivo universidad garantiza el compromiso con la autonomía fundamental, la integridad y la sinceridad de una universidad precisamente. Es un lugar de serenidad y abierta investigación y discusión de la verdad. Este solo elemento, el de ser universidad en el sentido más pleno, pone ya a una universidad de la Compañía de Jesús en pie de igualdad con cualquier otra. Esto mismo constituye en sí un valor de mercado. Una universidad de la Compañía, si piensa aspirar a competir con otras universidades, debe ser, ante todo, calidad como universidad, no por otras motivaciones ajenas a ello. Pero el adjetivo jesuítica no es accesorio. Que una universidad se llame de tal forma funciona bajo la última responsabilidad de la Compañía
o si funciona bajo de otra forma, implica que esta universidad participe genuinamente en la identidad y misión fundamental de la compañía. Tampoco en este punto sería legítimo instrumentalizar la universidad de manera reduccionista, poniéndola al servicio de la misión propia de la Compañía de Jesús, respetando siempre la estructura y los objetivos propios de la universidad. Los jesuíticos se refiere a la Compañía de Jesús. Implica incluso una presencia física de jesuitas. Las obras de la compañía normalmente no están confiadas a una sola persona, sino a una comunidad de jesuitas enviados en misión a la obra. La inspiración o visión ignaciana de una obra educativa refiere a un tipo de relación con la compañía que no implica necesariamente una responsabilidad institucional de la compañía o la presencia de jesuitas en la obra. Cada vez más se entiende a diferenciar lo ignaciano de lo jesuítico. Jesuitas y laicos comparten una misión común, cada uno desde su propia vocación y su propio contexto. El carácter ignaciano de una obra no puede hoy asegurarse sin una adecuada formación de jesuitas y laicos en el carisma y pedagogía ignaciano, particularmente de parte de quienes han de ocupar puestos de responsabilidad. La inspiración ignaciana de una universidad depende en último término de la inspiración ignaciana de quienes la dirigen, enseñan, investigan, trabajan, estudian y aprenden en ella. El modelo educativo universitario de inspiración ignaciana. El planteamiento del tema en la Compañía de Jesús. En los documentos oficiales de la Compañía de Jesús referidos al trabajo intelectual y a la educación superior, y también en los textos institucionales de las universidades jesuitas nacionales y extranjeras, se expresan las finalidades, las características y el estilo del quehacer educativo de las casas de estudio que pertenecen a esa orden religiosa. Este artículo, en cambio, incluye una reflexión personal que no se apega a las declaraciones oficiales, cuya pretensión es plantear inquietudes y preguntas más que respuestas, que permitan contextualizar la problemática acerca de los elementos del modelo educativo de inspiración ignaciana, que, a juicio del autor, necesitan resignificarse para potenciar la labor que se desarrolla en estas universidades. El planteamiento en el contexto educativo de América Latina. El actual contexto, caracterizado como un cambio de época, ha impactado a las universidades latinoamericanas en un sentido tanto positivo como negativo, al generar, por ejemplo, nuevas posibilidades y accesos más rápidos y seguros a la información y a las tecnologías, aunque de manera simultánea ha provocado una cierta pérdida de sentido acerca de su papel formativo, crítico y social. Las universidades jesuitas de América Latina están inmersas dentro de ese contexto socioeducativo que en las 2 últimas décadas ha vivido 3 tipos diferentes de crisis. La primera crisis es la de la calidad, entendida como el desequilibrio entre los aumentos en la cobertura y los recursos que dispone para su atención, provocada por la masificación acelerada de la oferta educativa. El fuerte incremento del ingreso de estudiantes, del número de programas y del número de universidades que han experimentado los países de la región no estuvo acompañado de los recursos necesarios para asegurar la calidad en cuanto a docentes, directivos, materiales didácticos e infraestructura operativa para garantizar la calidad del desarrollo de los programas académicos y del proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda crisis es una crisis de equidad, relacionada directamente con el costo de la educación y con la capacidad de pago. Hoy puede ofrecerse educación de calidad, aunque en un alto costo, lo que provoca un claro desnivel entre la educación a la cual pueden acceder los jóvenes de la clase media y alta en comparación con la que se ofrece a los jóvenes de los estratos económicos medio y bajo. Así,
Los que pertenecen al primer grupo, en vista de que cuentan con la capacidad económica para pagar sus estudios, acceden a universidades e institutos de prestigio y alto nivel académico, mientras que los del segundo grupo ven limitadas sus posibilidades y se ven obligados a ingresar a instituciones que cuentan con escasos recursos para ofrecer y administrar sus programas educativos. La tercera crisis es una crisis de pertinencia social. Consiste en una especie de divorcio entre universidad y sociedad, sobre todo con los sectores que carecen de poder de compra, que se refleja en un distanciamiento entre lo que se investiga y enseña en los programas formales, licenciaturas, maestrías y doctorados, y las necesidades y demandas que experimentan las personas, las ciudades y las organizaciones que conforman el contexto inmediato del centro universitario. Así, las necesidades y problemas reales que enfrenta el ciudadano común y las organizaciones que no tienen capacidad de financiar consultorías o investigaciones van quedando marginadas de las universidades. Esta suerte de divorcio entre universidad y sociedad se refleja también en la escasez de investigaciones y esfuerzos educativos destinados a pensar y a enfrentar los quiebres culturales que experimenta el hombre latinoamericano, campesino, pobre, inmerso en grupos primarios, habitante de las ciudades pequeñas, en este cambio de época que tiende hacia una sociedad globalizada, regida por el mercadeo, impactada por los avances tecnológicos, en especial en lo que toca a los medios de comunicación. Esta crisis debe tenerse en cuenta de forma debida para evitar que se desatienda la investigación y los proyectos de intervención social, para evitar que en lo que toca a la docencia se pase directamente de los datos que genera la ciencia y la experiencia del primer mundo a la pretensión de su aplicación casi mecánica, sin la debida reflexión y el examen de su pertinencia en el contexto en el que los futuros profesionales tendrán que operar. Contribuye a la pérdida de sentido, al deterioro del hombre y de la sociedad latinoamericana. Si no se toman medidas, no estarán formándose hombres con capacidad de reflexión y de aprendizaje, con capacidad de aportar conocimientos útiles a la sociedad a la que pertenezcan y a la que deben servir. Universidades con esta crisis son parte del problema y no de la solución de nuestros países. Los aprendizajes necesarios. Se requiere motivar, facilitar y conducir un proceso destinado a involucrar a los académicos de las universidades en la tarea de priorizar y resignificar los elementos pertinentes del modelo y a formalizar en un todo, posiblemente en un texto, el modelo propiamente como tal. Para llevar ese proceso de significación a buen término se necesita adoptar una estrategia participativa, dialogal y plural, único modo de propiciar procesos que conduzcan a que los sujetos adscriban libre y responsablemente el modelo y se comprometan a impulsarlo y aplicarlo en su hacer universitario. Situarse dentro del marco de la lógica y de los proyectos apostólicos de la Compañía de Jesús en sus distintas escalas, en diálogo con la lógica y con los proyectos académicos e institucionales de cada universidad en particular. Se reconocen al menos 3 aprendizajes claves y significadores dentro de ese proceso para las universidades jesuitas. Aprender en qué consiste ese modelo de universidad a que se alude en los documentos oficiales, aprender a hacer universidad a la luz de ese modelo y aprender a hacer universidad dentro de una red educativa organizada a escala mundial, regional y nacional. La primera tarea consiste en actualizar o resignificar la especialidad y la globalidad del modelo de una universidad jesuítica que desea concretarse en cada institución, a la luz del contexto social que hoy se experimenta. En otras palabras, la determinación de los elementos y los valores esenciales del modelo que deben ser destacados y la dinámica en que se integran. La segunda necesidad de aprendizaje es ser universidad a la luz de ese modelo. Tiene relación con las estrategias y con los medios para concretar el modelo en la realidad de cada institución.
conforme sus circunstancias, personas, recursos y proyectos. Esta tarea supone un proceso sostenido de realización de análisis del contexto, diagnósticos internos y de la adopción de las lógicas correctas para la planeación, gestión y seguimiento de los cambios que necesiten realizarse. Ello supone a la vez perseverancia y paciencia para poner en práctica y reforzar lo que resulta afín y pertinente con el modelo para incorporar nuevos elementos necesarios encaminados a aumentar la congruencia, pertinencia y calidad del servicio que cada universidad presta. La tercera necesidad de aprendizaje es aprender a ser universidad dentro de una red o sistema mayor. Tiene relación con las posibilidades de creación de medios, sistemas que permitan optimizar los beneficios del intercambio y cooperación internacional, de propiciar y reforzar las asociaciones, de establecer un tipo de relaciones y que favorezca a cada universidad y asociación que pertenezcan. El sustantivo universidad y el calificativo ignaciana. Resulta evidente que las bases de un modelo de una universidad ignaciana deben ser primariamente intelectual y ética. Para la reafirmación de una institución llamada por vocación y tradición a constituirse en un auténtico espacio socioeducativo, destinado a la generación plural de las ideas, a la formación de sujetos autores de la historia, al desarrollo de la ciencia y del humanismo, al cultivo de la inteligencia y del conocimiento. Un espacio privilegiado para la investigación, producción y aplicación de todo conocimiento, incluidos el religioso y el ético, con una direccionalidad muy clara, generar procesos productores de sentido del hombre y su cultura, y de esta manera influir en la conformación de sociedades más humanas y más justas. El calificativo ignaciana imprime a la universidad un estilo específico de relacionar al hombre con Dios, consigo mismo, con los demás y con lo creado, que se basa en la experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola y en un estilo propio, cuyo sustento es la propia pedagogía ignaciana, que concibe la relación entre la fe y la ciencia. Entiende la educación como la perfilación del modo a través de la cual se acompañan a los estudiantes en sus procesos de aprendizajes y se construyen y conquistan las verdades del saber ser y del saber hacer. Las lógicas apostólicas y las lógicas académicas. En la distinción entre la dinámica de las diversas lógicas propias del modelo de una universidad ignaciana, en primer término, cabe señalar el sentido de la expresión lógicas. Con este concepto quiere expresarse un modo de aproximación a una realidad, impregnado de una racionalidad particular y una teleología específica. Así, por ejemplo, la Compañía de Jesús, basada en su espiritualidad y en sus constituciones, analiza los signos de los tiempos, lo que significa que discierne a la luz de ese marco ético, espiritual y religioso. Toma decisiones con relación al énfasis diferencial que deberá imprimir en sus obras y actuaciones para la consecución de fines determinados. Esas opciones y prioridades suelen llamarse apostólicas. Eso es lo que quiere insinuarse con la expresión lógicas apostólicas. A partir de ellas se redactan documentos oficiales, algunos de los cuales se dirigen al sector del trabajo intelectual y educacional, por lo que deben considerarse debidamente en las universidades jesuitas. Existen también las lógicas académicas, que impactan los modos de planeación, organización y producción de la investigación, docencia y extensión. Así, por ejemplo, en un determinado departamento, una comunidad de educadores que se basa en sus ciencias, sus valores y su función de un objeto de estudio, analiza las posibilidades de prácticas académicas a desarrollarse y toma decisiones para articular y generar programas, productos y servicios educativos para satisfacer determinados objetivos y finalidades. Ambas lógicas pueden no necesariamente coincidir,
sobre todo porque una está iluminada por criterios de orden eclesial y la otra por criterios de orden científico. Pero tampoco puede afirmarse que esas lógicas sean excluyentes, fundamentalmente porque en ambos casos se sigue un proceso semejante: el contexto, las experiencias, las decisiones, el paso a la acción y la verificación, ya que en general los valores suelen ser similares y ambas lógicas están direccionadas al servicio del hombre y de la sociedad. En definitiva, en esta lógica institucional se asume e integran lo apostólico, lo académico y lo social. Lo central y específico de la oferta educativa ignaciana. La Universidad Ignaciana, al enfrentarse al actual contexto, se distingue por los siguientes elementos centrales: su voluntad de no doblegarse al pragmatismo, al economicismo y al materialismo que se han instalado en estas sociedades; voluntad también de darle su justo lugar a la ciencia y a la tecnología al no elevarlas a las categorías de fines, sino de medios. Su insistencia en una formación integral y no exclusivamente técnica para los jóvenes que lleguen a sus aulas, su afán por rescatar y fomentar los valores que forman el talante que da sentido ético y social al uso de los talentos, como parte esencial de la currícula y del proceso de aprendizaje; la insistencia en la formación humanista y espiritual que construye el carácter del sujeto, aquello que le da sentido a la vida y al quehacer del hombre. La Universidad Ignaciana se distingue peculiarmente por sus constantes esfuerzos, ocupación y capacidad de pensar del hombre, el país y el mundo, y mediante este pensamiento de orden superior, ontológico, científico y ético, diseña y ejecuta programas formales de docencia, investigación y vinculación social que contribuyen al rescate del hombre de sus quiebres y de toda opresión, en respuesta a su demanda de una mejor calidad de vida. Desde siempre, estas universidades han dado testimonio de la autoaplicación de un pensamiento reflexivo, crítico y propositivo, y aún más han sido ejemplo palpable de que en sus ambientes educativos se vivencian los valores que estructuran su denuncia y que soportan sus propuestas. Hoy por hoy están conscientes de que sin ese testimonio su papel social y el trabajo de sus educadores quedarían entredicho. Asumen el dilema comprometido en esa doble postura institucional: el servicio a la sociedad y la vivencia interna de los valores que anuncia, como sus propios desafíos pedagógicos e institucionales. Desafíos que constituyen un reto, en definitiva, del modo de ser universitario y del modo de hacer Universidad Ignaciana hoy. Para la consecución de todo lo anterior se vale una pedagogía propia, que consiste en partir por considerar y ponderar el contexto sociocultural en el que se sitúa, reflexionar sobre sus efectos sobre la persona y la sociedad, deducir y explicitar críticas y autocríticas, atreverse a realizar cambios en sus procedimientos y en sus lógicas de producción intelectual, generar propuestas sólidas y capaces de devolverle el sentido ético y humanista al conocimiento, al hacer científico y a la formación superior para, en definitiva, fundamentar y alinear su hacer en favor de la persona y de la sociedad a la que pertenecen y quieren servir. Finalmente, es necesario señalar algunos rasgos que sintetizan y resaltan lo que se considera específico de la oferta educativa ignaciana: su apuesta en la persona, en la confianza, en la libertad, en la reflexión, en la construcción con otros y en los valores; su búsqueda intencionada, apasionada, inconstante de síntesis entre fe y ciencia, teoría y práctica, razón y emoción, docencia e investigación, crítica y propuesta, y tradición y futuro. En definitiva, pensar, actualizar y resignificar nuestro modelo educativo representa la ocasión para probar que nuestro credo institucional es posible, que nuestro saber es útil, nuestra fe se traduce en obras, nuestros programas y servicios son socialmente pertinentes,
Y en sentido último, nos permite verificar nuestra capacidad de reflexionar y de formular alternativas de gestión y producción universitaria, que demuestren que continuamos siendo un espacio socioeducativo capaz de ofrecer respuestas lúcidas y posibles a los quiebres, necesidades y demandas del hombre y de la sociedad de este tiempo. También tienen como prioridad darle su debida importancia a las ciencias y tecnologías, al igual de su afán de formar estudiantes integrales más que técnicos, y así tener estudiantes éticos con buenos valores, para que sean personas pensantes que se preocupen por la sociedad y por el país. La oferta educacional ignaciana apuesta por las personas y la libertad de éstas, apuesta por la confianza en la construcción con otros y sobre todo por los valores. También busca la síntesis entre la fe y la ciencia, la práctica y la teoría, entre otras muchas cosas. Por último, demuestra a través de su poder de evolucionar, sin cambiar sus creencias, que su credo institucional es posible sin importar los tiempos, creando alternativas de gestión y producción universitaria. Con el paso de los años, el contexto en el que vivimos ha visto supuesto a cambios, los cuales han hecho que la educación ignaciana sea notoria por no apoyar estos tres elementos centrales que han tomado fuerza con el tiempo. El primero es el economicismo, que da a los asuntos económicos prioridad sobre todos los demás. El segundo es el materialismo, que le da más importancia a lo material que a la mente o al espíritu. Y por último está el pragmatismo, que afirma que solo aquello que tenga un valor práctico es verdadero. Los valores irrenunciables para el modelo universitario ignaciano. Paula Severino destaca 5 valores principales y señala que sin quitarle mérito a los otros que pueden existir, estos valores son imprescindibles para un modelo universitario verdaderamente ignaciano. En primer lugar, tenemos el humanismo. Por humanismo entendemos una formación humana integral. El ideal del hombre, según el humanismo cristiano, comprende la formación del carácter y la inclusión de sólidos principios éticos y virtudes como la magnanimidad, la fortaleza y el dominio propio. Se trata de educar y no solo de enseñar, o mejor, de estimular a la persona humana, al hombre y a la mujer, a favorecer su educación, el desarrollo de sus capacidades y talentos, hasta alcanzar la plena realización humana. La institución universitaria se construye con argumentos consistentes, como la primacía de la razón. No obstante, el ser humano no es solo razón. La razón puede equivocarse y desviarse en la búsqueda de la verdad. La universidad también se construyó con sentimiento, compasión y con sensibilidad por la apreciación del bien, de lo bello y del arte de vivir. La sensibilidad le permite establecer opciones y prioridades, incluso en el campo de la investigación, para finalmente decidirse por aquellas que ofrezcan mayores beneficios al también mayor conjunto de personas. La universidad se edifica también mediante el desarrollo de proyectos, expectativas, sueños y anhelos. Se trata de la voluntad que vuelve realidad la utopía y la inspiración de lo que se proyecta. En segundo lugar, tenemos la cura personalis como método. Se trata de un principio que se deriva directamente de los ejercicios de la pedagogía ignaciana. El método de los ejercicios consiste en su adaptación cuidadosa, minuciosa y específica para cada participante, pues la vida espiritual se vive de manera personal e intransferible según cada libertad humana, con su propio ritmo y con sus propias luces que recibe desde lo alto o que el Espíritu Santo le infunde en su corazón. La acción pedagógica de los jesuitas vino después, y como método para la orientación de las personas, los jesuitas transfirieron a la práctica pedagógica los principios contenidos en los ejercicios ignacianos. Con mucho éxito adaptaron entonces la enseñanza a cada alumno, formaron su personalidad en atención a su idiosincrasia y a su ritmo propio y realizaron la evaluación en consideración a las peculiaridades de cada alumno. Nada resulta más contrario a la pedagogía ignaciana que la educación masificada, tal como lo es la instrucción de los militares. La aplicación de este valor actualmente representa un enorme desafío, ya que nuestros colegios y universidades cuentan con miles de alumnos, por lo que resulta urgente encontrar un camino que vaya en ese sentido, por la simple razón de que la educación o es personalizada o no es ignaciana. En tercer lugar, tenemos la búsqueda de la mejor calidad. Otro principio también transpuesto directamente desde los ejercicios de la pedagogía ignaciana fue el magis.
según el cual resulta imperativo hacer lo mejor que esté a nuestro alcance y dar lo mejor de nosotros mismos, lo que en educación se traduce con contar con colegios y universidades de calidad, en esforzarse por superar cualquier mediocridad y en la búsqueda de la excelencia en cualquier renglón. Desde luego, no todas las universidades de la compañía mantienen el mismo nivel de excelencia, pues existen factores locales que pueden imponer severas limitaciones en sus ideales. Pero si se trata de una universidad que se identifica con el espíritu de la Compañía de Jesús, estará presente en ella ese esfuerzo por superarse y por lograr siempre alcanzar la mejor calidad digna de sus tradiciones. El cuarto valor es la fidelidad a la Iglesia de Cristo. Para San Ignacio, amar y servir a la Iglesia significaba amar y servir a Cristo. Ella significaba la presencia de Cristo en la historia, y la vida humana no tenía sentido fuera del plano de Dios. Todo el universo se traducía en Cristo. Así, para Ignacio, la actividad pedagógica de los jesuitas perdía sentido cuando no tuviera como resultado la formación de cristianos verdaderos. La formación religiosa representaba el punto central de toda educación. Tanto contribuía el ejemplo de los educadores y el contenido de las currículas que los valores religiosos estaban presentes en todas partes, sobre todo en las famosas academias y en las congregaciones marianas. En nuestra sociedad plural, donde los colegios y universidades cuentan con alumnos y maestros de diferentes credos y aún sin creencias religiosas, resulta mucho más difícil satisfacer la exigencia ignaciana. Pero sin la característica de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia, nuestras instituciones serían de todo menos ignacianas. La excelencia académica y el prestigio social pueden ofrecerlas cualquier institución pagana. Nuestras universidades, al representar fundaciones y patrimonio de los jesuitas, obtienen con ello un membrete o una etiqueta, mas no por ello la naturaleza de una universidad ignaciana. El documento de la Asociación de Universidades Confinadas a la Compañía de Jesús en América Latina, la Carta de los Principios y el proyecto pedagógico de la Universidad Católica de Pernambuco se destinan principalmente al encuentro de caminos para que nuestras universidades sean realmente ignacianas y fieles a Cristo y a su Iglesia. El hecho de que en la redacción de nuestros documentos contribuyeran profesores de otras confesiones e incluso ateos demuestra que es posible la búsqueda de nuestra identidad ignaciana dentro de la más amplia apertura ecuménica. El último y quinto valor es el servicio de la fe y la promoción de la justicia. La palabra de orden con la que la compañía expresa su misión en nuestros días, servicio de la fe y promoción de la justicia, debe también guiar a nuestras universidades. Se trata de valores irrenunciables, ya que renunciar a ellos implicaría renunciar al modelo universitario de inspiración ignaciana. Existe un servicio de la fe que las universidades católicas ejercen con el simple hecho de existir, y atestiguan con ello que la fe no teme a las ciencias ni las contradice, pues las cultiva. Sobre la promoción de la justicia, el documento de la USJAL resulta bastante explícito y minucioso. En nuestro continente, donde reina la injusticia social, la exclusión y la opresión de los pobres de una forma tan cruel, sería imposible renunciar a la promoción de la justicia. Hay mil formas y modalidades de promoverla y de motivar a los alumnos y profesores para que luchen por la justicia. Pero una de las formas que más parece propiamente universitaria consiste en analizar nuestros problemas e investigar alternativas de solución, como la investigación que realizan las universidades de la USJAL sobre las causas de la pobreza en América Latina y sus posibles remedios. Valores que promueve el modelo educativo del sistema UIA e ITESO. Es clave empezar con la aclaración de que en este modelo el sustantivo es la calidad universitaria. Es decir, sin ella no estaríamos considerando lo esencial, y el adjetivo es con una inspiración ignaciano-jesuita, que no interfiere con la calidad universitaria y le imprime un sesgo característico y valoral, es decir, un para qué o un sentido de finalidad. El primer valor es la excelencia académica. La excelencia académica tiene que ver con el rigor científico y filosófico en los planteamientos, con una solidez en las fundamentaciones y argumentos
y con una búsqueda constante de superación en todos los campos del saber. Las universidades jesuitas alrededor del mundo y a lo largo de la historia se han caracterizado por la búsqueda de nuevos conocimientos y por la formulación de hipótesis y teorías de avanzada. Esta búsqueda de la excelencia académica tiene que ver con esa tendencia a la superación tan característica del estilo ignaciano. En tercer lugar, tenemos la interacción humana, adquirida no solamente mediante cursos y seminarios, sino también a través de la interacción constante de los estudiantes, maestros, administradores, funcionarios, empleados y secretarias. Se caracteriza por el respeto a la persona, la cordialidad y la apertura en las relaciones interpersonales, la capacidad de escucha y la honestidad en la transmisión de los mensajes, la actitud de servicio con interés genuino por el otro y la solidaridad con los más débiles y los menos favorecidos. En tercer lugar, tenemos el compromiso social. La vigencia operativa de un auténtico compromiso social implica, en primer lugar, el entendimiento y la intencionalidad compartidas de que el destinatario último de la acción del sistema de las instituciones que lo componen es la sociedad nacional o regional y no únicamente los egresados. La meta es impactar en la sociedad para hacerla más justa, más humana, más competente y menos competitiva, más saludable y más armónica con la naturaleza. El cuarto valor es la inspiración cristiana. ¿Cómo entiendo la inspiración cristiana del sistema educativo UIA y ESO? Se entiende como la vivencia de los valores evangélicos de respeto, interés cuidadoso por el otro, generosidad en la entrega y en el compromiso que anima a todas las actividades de la universidad. La clase de todos los días, la práctica profesional, la oficina administrativa, la actividad pastoral y la práctica litúrgica son impulso, culmen y corona de la vivencia evangélica. La universidad no puede ignorar la promoción de la justicia como manifestación de la fe. La fe cristiana tiene ineludibles consecuencias sociales, políticas y económicas, pues la fe que se traduce en amor genera de forma automática la justicia. La justicia como expresión de fe tiene que ser prácticas cotidianas en la Universidad de Inspiración Cristiana, de tal suerte que la opción preferencial por los pobres ha de empezar con los pobres y desfavorecidos de la propia casa. El quinto y último valor es el estilo ignaciano. ¿Qué añade el estilo ignaciano a la inspiración cristiana de este modelo educativo? Agrega una actitud práctica, audaz y eficiente para alcanzar las metas importantes a través de los medios adecuados, la búsqueda inalcanzable de la superación y de la excelencia a través de la reflexión al contextualizar, experimentar, actuar y evaluar de manera sistemática. El modelo es no tener modelo, por Jorge Narro Monroy. Jorge Narro Monroy, de entrada, nos explica que los elementos de los que nos habla en su charla no son elementos pertenecientes a un modelo educativo, ya que él no cree en estos, sino que son características o elementos centrales de la educación jesuística, no necesariamente de autoría ignaciana. Pero eso es lo de menos. Lo demás es que pueden resultar útiles, o mejor dicho, que puede echarse mano de ellos. Estos 5 elementos están conformados por la excelencia académica. En una universidad caracterizada por la búsqueda y por el aprender haciendo, la excelencia académica consistiría en saber aprender. Así, se es excelente en lo académico cuando a. No solo se tiene información, sino sobre todo se sabe dónde buscarla. b. No solo se entiende todo, sino sobre todo se es capaz de reproducir el razonamiento o el procedimiento por el que dio el resultado. Y C, no solo se sabe para qué se puede ser útil, sino, sobre todo, se sabe cómo se puede aplicar y retroalimentar en diversos escenarios. Luego tenemos la excelencia humana. La excelencia humana se definiría en términos de apertura a uno, al otro y a lo otro, a una realidad, como diría Ignacio, siempre mayor. Por lo tanto, se es humanamente excelente cuando el proceso personal de crecimiento se mantiene abierto y apunta hacia una integración en la persona de las dimensiones física, afectiva, intelectual y trascendental, es decir, a la dimensión de apertura
a uno, al otro y a lo otro. Después tenemos el compromiso social. Hoy resulta imposible establecer un solo criterio que defina el compromiso social. La universidad socialmente comprometida es sin duda aquella que endereza sus propósitos y sus tareas en la búsqueda de formas sociales de organización cada vez más justas, más participativas, más humanas, etc. El socialmente comprometido no es solo aquel que se inserta en una colonia popular o en una aldea o que se incorpora a un partido o una organización política. Estas pueden ser posibilidades de las más admirables, pero no siempre las más adecuadas a la personalidad de cada uno. Y la primera fidelidad es con uno mismo, un uno mismo que no se agota en modelos. Luego tenemos la inspiración ignaciano-cristiana. Ser ignaciano en la universidad y fuera de ella significa vivir al modo de Ignacio Loyola, buscando siempre a Dios, un Dios siempre mayor, siempre nuevo y siempre distinto en todas las cosas. El último valor, pero no por eso el menos importante, es la comunidad educativa. La comunidad educativa no es el lugar al que solo voy a tomar clases, tampoco es el lugar al que voy a trabajar. Es el grupo del que formo parte activa, con el que interactúo, conspiro y consueno. Es el grupo del que formo, como ya dije anteriormente, parte activa y que busca con hechos seguir construyendo la universidad. Propuestas para la acción universitaria de inspiración ignaciana. A continuación se presentan algunas reflexiones sobre las características, elementos constitutivos y valores fundamentales de un modelo universitario de inspiración ignaciana. Las demandas sociales. Existe un tema crucial que no podemos pasar por alto, de manera ligera. Se trata de una relación mutua entre la universidad y la sociedad, las demandas que la sociedad plantea a la universidad y el servicio que ésta puede ofrecer a la sociedad. El problema es que cómo se ubica la universidad ante la sociedad en esta prestación de servicios. Número 2. La oferta de la universidad de inspiración ignaciana. Nuestra oferta y nuestro modelo universitario no pueden ignorar las demandas y las necesidades de la sociedad. Una universidad desvinculada de la realidad y encerrada en la torre de marfil de su puro academicismo solitario estaría condenada a la esterilidad. Número 3. Distintas lógicas y nuevos desafíos. El desafío es cómo ayudar a los estudiantes a comprometerse de forma crítica con la sociedad y contribuir a la transformación de esta sociedad en una perspectiva cristiana, cómo lograr excelentes profesionales capaces de integrarse con éxito en la sociedad. Número 4. Algunos indicadores del trabajo universitario. El meollo del asunto está en descubrir qué tipo de universidad queremos y para qué tipo de sociedad. De nuevo tocamos fondo en el tema medular de las relaciones entre universidad y sociedad. La búsqueda del conocimiento, que tarea esencial de la universidad, desemboca siempre en una búsqueda mayor, el para qué del conocimiento. No retrocedemos en lo ya avanzado. Conocemos tanto el qué como el para qué. El problema está siempre en el cómo. Determinar los medios para llegar a los fines es responsabilidad de la universidad como tal y de la comunidad universitaria, a quien corresponde diseñar y adaptar las políticas y estrategias correspondientes. Propuestas para la acción universitaria, por Miguel Basdresc. Miguel Basdresc tenía 5 propuestas principales. La primera de ellas es escenarios educativos y exigencias emergentes. Esta conlleva a estándares comparables y competitividad, eficiencia, eficacia, pertinencia y calidad, productividad orientada a resultados, corresponsabilidad en las orientaciones educativas e integración de tecnologías de información y comunicación. La segunda, retos para la universidad. Invertir tendencias de desigualdad, establecimiento de prioridades mediante la apertura a los sectores sociales y productivos, reconversión de procesos de enseñanzas, reconocimiento de competencias, organización de redes interinstitucionales. La universidad, en este nuevo contexto, no puede dejar de insistir en el esfuerzo por invertir las tendencias de desigualdad. No puede ahora escaparse del establecimiento de prioridades junto con el mundo que la rodea. La tercera propuesta es desarrollo individual. Esta se basa en recuperar el sentido de la persona y comunidad, afirmar los criterios de la doctrina cristiana, promoviendo el compromiso comunitario y el sentido amplio de lo educativo sin reduccionismos. La cuarta es competencia como ciudadanos, organización curricular enclavada en sectores y espacios locales, formación docente con esta orientación. La segunda, buscar formas para la participación activa de los estudiantes para que vivan los valores.
Y la tercera, facilitar el acceso a la información. Por último, encontramos la expresión de ideas y afectos. Crear espacios institucionales para la participación de alumnos con sentido de búsqueda y solución de problemas. Enfatizar el análisis del contexto actual y la toma de decisiones compartidas. Cambiar el autoritarismo por apertura, participación y principios de pedagogía ignaciana en el salón de clases. Y para finalizar, aumentar en maestros y alumnos la sensibilidad para ser conscientes sus procesos afectivos y racionales.